¿Cómo conectar un pedal de guitarra? Conectar un solo pedal. Compra 2 cables de audio para instrumentos de como mínimo 3 metros. 10 pies de largo. Estos cables conectan el pedal a la guitarra y el amplificador. Al comprar el pedal, compra también los cables. Si bien no suelen venir junto con el pedal, puedes comprarlos por separado en el mismo lugar. Lo mejor para esto son los cables largos, ya que te dan espacio para desplazarte con la guitarra. En su mayoría, los equipos para guitarra son mono y solo necesitan un conjunto de 2 cables. Si vas a utilizar un amplificador estéreo o 2 amplificadores, necesitarás pedales que tengan clavijas para estéreo y 2 conjuntos de 2 cables. O 4 cables en total. Si la guitarra de por sí está conectada al amplificador, técnicamente necesitarás solo un cable adicional. Puedes conectar la guitarra al pedal usando el cable con el que la hayas conectado al amplificador. Pero de todos modos necesitarás otro cable para conectar el pedal al amplificador. Apaga todo el equipo de la guitarra. No es necesario que desconectes todo de la fuente de energía, pero sí debe estar apagado. Esto evita que haya tronidos fuertes y otro tipo de acople. Asimismo, corres el riesgo de causar un cortocircuito si intentas conectar un circuito que tenga corriente. Si todo está desconectado, es recomendable conectarlo de forma que puedas asegurarte de que todo también esté apagado. Baja el volumen para no salir volando de la habitación por accidente al volver a encender todo. Usa un cable para conectar el pedal al amplificador. Conecta un extremo del cable a la clavija de salida del pedal y el otro extremo del cable a la clavija de entrada del amplificador. Estira el cable de forma que el pedal pueda quedar completamente apoyado en el suelo en una buena posición para que puedas usarlo mientras tocas. Si tienes un equipo estéreo y pedales estéreo, repite el mismo procedimiento para el segundo conjunto de cables. Conecta la guitarra al pedal con el otro cable. Conecta un extremo del segundo cable a la clavija de entrada del pedal y luego a la clavija de salida de la guitarra. Prueba la disposición en tanto todo aún esté apagado para tener la certeza de que el pedal se encuentre en una posición cómoda a la que puedas llegar mientras tocas. En el caso de las disposiciones estéreo, repite el procedimiento para el otro conjunto de cables. Enciende la guitarra, luego el pedal y el amplificador. Cada vez que conectes un pedal nuevo, empieza por el inicio de la cadena de señales, la guitarra, y llega hasta el final. Toca un lick y pon a prueba el pedal para asegurarte de que funcione correctamente. Al apagarlo, invierte este orden. Apaga primero el amplificador, luego el pedal y luego la guitarra. Si vas a alimentar el pedal con una batería, es recomendable sacarla cuando no estés usando el pedal de forma que no se encienda por accidente y agote la batería. Encadenar varios pedales juntos. Compra 2 cables de audio para instrumentos y cables de conexión para conectar cada pedal. Consigue 2 cables de audio más largos para conectar el último pedal de la cadena al amplificador y el primer pedal de la cadena a la guitarra. Luego, consigue cables de conexión para conectar los pedales unos a otros. Puedes conseguir estos cables cortos en donde se venden los pedales, y suelen venir en paquetes de 4 a 6. Necesitarás un cable menos que la cantidad de pedales que tengas. Por ejemplo, si tienes 3 pedales, necesitarás 2 cables de conexión. Los cables más cortos evitan que se pierda la señal, lo cual ocurriría si usaras cables más largos entre los pedales. Asimismo, te facilitan más organizar los pedales. Coloca los pedales en donde quieras que estén.
Ubica las clavijas de entrada y de salida en cada pedal y asegúrate de que todas miren en la misma dirección. Gira todas las clavijas de salida en la dirección del amplificador y todas las clavijas de entrada hacia donde vayas a estar de pie tocando la guitarra. Coloca un cable de conexión entre cada pedal para poder asegurarte de que haya suficientes. Luego, habrá un cable más largo en cada extremo para conectar la cadena de pedales al amplificador y la guitarra. Consigue una fuente de alimentación en cadena margarita para los pedales. En su mayoría, los pedales de guitarra tienen dentro una batería de 9 voltios. Pero mantenerla puede ser engorroso y costoso, y no querrás que la batería se agote en pleno concierto. Puedes conseguir una fuente de alimentación en cadena margarita, que esté diseñada para pedales de guitarra, ya sea en línea o en cualquier tienda de música o de guitarras. Revisa las conexiones en la fuente de alimentación y asegúrate de que vaya a funcionar con todos los pedales que tengas la intención de usar. La mayoría de los modelos indicarán los pedales con los que funcionan, ya sea en el empaque o en línea. Calcula el total de los requisitos de los pedales en cuanto a corriente eléctrica. Figura en MA. Y asegúrate de que se encuentren por debajo de la salida máxima de energía de la fuente de alimentación. De lo contrario, la agotarás. Por ejemplo, si tienes dos pedales de 200 miliamperios, podrías usar ambos con una fuente de alimentación de 500 miliamperios. Sin embargo, si quieres añadir un tercer pedal de 200 miliamperios, se necesitará una fuente de alimentación que tenga una salida máxima de energía más alta. Apaga el amplificador, la guitarra y todos los pedales. Revisa los interruptores. Asegúrate de que todo el equipo de la guitarra esté apagado y configura el volumen a un nivel bajo. Puedes dejar cualquier cosa conectada a la fuente de alimentación siempre y cuando esté apagada. Si todo está desconectado, conéctalo para probar el volumen y luego asegúrate de que esté apagado. Conecta los pedales usando cables de conexión y luego conéctalos a la fuente de alimentación. Conecta el cable de conexión a la clavija de salida de un pedal y luego el otro extremo a la clavija de entrada del siguiente pedal. Continúa hasta haber conectado todos los pedales unos a otros. Conecta el último pedal al amplificador y el primer pedal a la guitarra. Conecta uno de los cables más largos a la clavija de entrada del primer pedal de la cadena y luego conecta el otro extremo a la guitarra. Luego, conecta un extremo del otro cable largo a la clavija de salida del último pedal de la cadena. Conecta el otro extremo a la clavija de entrada del amplificador. Y estarás listo. Enciende todo empezando por la guitarra. Enciende primero la guitarra y luego desplázate a lo largo de la línea encendiendo cada uno de los pedales. Revisa bien el volumen y asegúrate de que esté lo más bajo posible. Luego, enciende el amplificador. Toca un riff en la guitarra y prueba cada uno de los pedales para asegurarte de que funcionen de la forma correcta. Asimismo, podrías probar con usar 2 o 3 pedales al mismo tiempo para fijarte si debes cambiarles el orden. No olvides apagar todo antes de cambiar el orden. Ordenar los pedales. Coloca el pedal afinador en primer lugar en la cadena. Si usas un pedal afinador, necesita el sonido crudo directamente de la guitarra para mantenerla afinada. Por ello, siempre debe ir primero en la cadena y conectarse directamente a la guitarra. Si lo colocas después de otro pedal, no afinará la guitarra de la forma adecuada. Cuando no uses el pedal afinador, colócalo en modo de desvío de forma que la señal no se transmita a través de él.
Coloca los pedales dinámicos. Por ejemplo, la puerta de ruido. Después del afinador. Los pedales de puerta de ruido y compresores funcionan mejor cuando reciben la señal de audio cruda de la guitarra sin efectos. Estos pedales ayudarán a limpiar la señal antes de que pase a través de los demás pedales. Colócalos en el lado de salida del afinador. Asimismo, puedes experimentar con colocar estos pedales en la penúltima posición en la cadena, justo antes de los pedales basados en el tiempo. Siguiendo ese orden, los incrementos en el volumen también se retrasan o se hacen eco. Alinea los pedales de filtro o de cambio de tono después de los pedales dinámicos. El primero de los pedales de este tipo suele ser el pedal EQ, el cual hace ajustes al tono de forma que puedas sacarles el máximo provecho a los efectos más adelante en la cadena. Colócalo en el lado de salida de cualquier pedal dinámico que tengas. O el afinador, si no tienes ningún pedal dinámico. Luego, podrías colocar un pedal auto wah, armonizador u octavador. Los pedales de distorsión, sobre marcha, fuzz y otros para los que se necesite una ganancia alta suelen funcionar mejor después de los pedales de filtro y de cambio de tono. Sin embargo, puedes experimentar y determinar lo que te funcione mejor. Incluye los pedales de efectos de modulación cerca del final de la cadena. Los pedales de chorus, flaniers y phasers son pedales de modulación que modifican el volumen de la señal y suelen funcionar mejor después de realizar los filtros o cambios que quieras. Si modulas la señal y luego la distorsionas, el sonido puede perder definición a medida que los efectos se mezclan unos con otros. Si el amplificador tiene un bucle de efectos, también puedes conectar el pedal de modulación directamente allí en lugar de encadenarlo con los demás pedales. Esto hará que la modulación tenga un sonido más nítido y limpio. Si cuentas con varios pedales de modulación, no es necesario que estén en un orden en particular. Por lo general, únicamente usarás uno a la vez y apagarás todos los demás de forma que no tengan un impacto sobre la señal. Termina la cadena de señales con pedales de efectos basados en el tiempo. Los pedales de efectos basados en el tiempo, incluyendo la reverberación, la demora y el eco, suelen funcionar mejor cuando son los últimos pedales de la cadena y tienen un efecto sobre la señal completa. De este modo, puedes repetir o demorar todo el sonido genial que hayas producido. Colocar otros efectos en capas sobre una demora o reverberación. Colocar otros pedales más adelante en la cadena. No suele funcionar muy bien, ya que los demás pedales no pueden determinar con cuál sonido interactuar. En algunos casos, los amplificadores tienen reverberación incorporada y, por ende, es lo último a lo que llega la señal por naturaleza. Si el amplificador no tiene reverberación incorporada, haz que ese pedal sea el último en la cadena para reproducir el mismo efecto. Coloca el pedal de bucle según la forma como quieras crear un bucle con el sonido. Los pedales de bucle son complicados pero, en última instancia, se reduce a qué es lo que quieres grabar en el bucle. Si quieres tocar sobre un bucle terminado con distorsión u otros efectos que ya hayan sido añadidos, coloca el pedal de bucle al final de la cadena. Sin embargo, si quieres modular el bucle a medida que tocas sobre él, debes colocarlo antes que cualquiera de esos efectos. Al usar el pedal de bucle, este graba el sonido que proviene de la guitarra más los efectos de los pedales que se encuentren antes que él en la cadena. Experimenta con el orden básico para encontrar el sonido que te guste.
El orden de los pedales de guitarra tiene tanto de ciencia como arte. En última instancia, se reduce a la forma como te guste que suene la guitarra. Distintos guitarristas les tienen fe a distintos órdenes. Así que busca lo que te funcione mejor. Si tienes curiosidad acerca de experimentar con el orden de los pedales pero no sabes muy bien por dónde empezar, busca el orden de los pedales que usen algunos de los guitarristas que te gusten y pruébalos.